Jóvenes, jóvenes. Ya Buenas me tardes, llevé 20 profe. Buenas minutos. tardes, profesor. Buenas Buenas tardes, ya me tardes. llevé 20 Buenas minutos. tardes. ¿Cómo están? Bien, 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 bien. Vamos a seguir con el método de las flexibilidades que ya la sesión pasada habíamos empezado. Vamos a comprender en qué consiste el método de flexibilidades y después ya lo vamos a mecanizar. El método de flexibilidades, que ya dijimos que uno de los conceptos importantes es saber qué es la flexibilidad, y la flexibilidad es una propiedad que tienen todas las estructuras, así como la rigidez, son contrarias. Si una estructura es muy rígida, quiere decir que es poco flexible. Si es muy flexible, quiere decir que es poco rígida. Son inversos los conceptos, ¿no? No podemos decir que Thalía es una mujer rígida, más bien en su época era una mujer flexible, o que Paquita del Barrio es muy flexible cuando no lo es una mujer rígida, normalmente por su masa, por la cantidad de kilos que se tienen, ¿no? Hace a que podamos definir qué es una rigidez, qué es una flexibilidad y qué es una rigidez. Aquí el concepto es flexibilidad. Y matemáticamente hay flexibilidad normal, flexibilidad cortante, flexibilidad torsionante y flexibilidad flexionante. El planteamiento matricial que vamos a ver consiste en lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una estructura hiperestática. Para aplicar el método de las flexibilidades como el método del trabajo mínimo, la estructura tiene que ser hiperestática. Si no es hiperestática, pues entonces no es necesario aplicar, no se puede, digamos, aplicar el método porque precisamente si es isostática, con las ecuaciones de equilibrio se pueden analizar la estructura. Vamos a plantear y voy a decir siempre n grados de hiperestaticidad, n grados de libertad, en este caso n grados de hiperestaticidad, pero en realidad voy a pensar en una estructura que tiene un número determinado de grados de hiperestaticidad. Esta, por ejemplo. Esta, voy a decir n, pero aquí son 12. Vamos a ver por qué. Esta estructura está en el espacio, como ustedes la pueden observar, está empotrada aquí, está empotrada aquí y está empotrada aquí. La primera pregunta es, ¿cuántos grados de hiperestaticidad tiene la estructura? N, tiene n grados de hiperestaticidad, es hiperestática de n grados. Particularmente esta, como está empotrada, hay 6 fuerzas que le impiden a que se pueda desplazar horizontal, verticalmente, horizontal en ambas direcciones, o sea, en X, Y y Z, los desplazamientos valen 0, y los giros también alrededor de X, alrededor de Y, alrededor de Z, valen 0. Esa es la característica que tiene este empotre que está acá. Para que estos desplazamientos valieran 0, hubo la necesidad de que se presentaran 6 fuerzas que lo impidieran, ¿no? 3 fuerzas y 3 momentos. Lo mismo sucede acá. Correcto, y lo mismo sucede acá. Entonces, ¿cuántos grados de hiperestaticidad tiene la estructura? El número de reacciones que se nos presentan aquí son 18. Menos 3 ecuaciones de equilibrio, entonces son 12 menos 8 sería igual a 12, perdón, 18 menos 6 sería igual a 12. $18 menos 6, porque aquí tiene 6, aquí tiene 6 y aquí tiene 6, son 18, menos 6, entonces me quedarían 12. Esto implica entonces que esta estructura tiene n grados de hiperestaticidad y el método consiste en transformar la estructura hiperestática en una isostática, como esta que está indicada acá.
La estructura, debido a estas cargas que están actuando acá, que pueden ser de diferentes tipos, aquí pusimos concentradas, puede ser distribuidas, puede ser calor, puede ser hundimiento, etcétera. No hay diferentes tipos de cargas. No estamos en discusión las cargas. Sabemos que las cargas las podemos idealizar como vectores. Estas cargas provocan una configuración de deformación como línea punteada, como ustedes lo pueden ver acá. Son con líneas punteadas. Esta es la configuración que tiene la estructura original cuando se presentan estas reacciones en cada uno de los apoyos. Pero precisamente lo que yo quiero encontrar son estas reacciones que están acá, las 18. Pero basta con que yo encuentre 12 para que ya resuelva el problema, porque lo convierto, una vez conocidas estas, puedo conocer estas otras 6 que están acá. Insisto, el método consiste en determinar el grado de hiperestaticidad, quitar las fuerzas que hacen hiperestática la estructura y que se llaman fuerzas redundantes. Entonces quito estas 6 y estas 6 y la estructura se convierte en esta. Solamente me quedan estas 6. Y puedo asegurar que esta estructura es isostática porque el número de reacciones, que son 6 menos las 6 ecuaciones de equilibrio, me da 0. Luego esta estructura es isostática. Si yo quito estas 6 y estas 6, entonces lo que aquí dibujo con línea punteada. Obviamente esta configuración no es esta. Está muy alejada, porque al quitar estos, tomó esta configuración de estructura. A esta estructura isostática le llamo estructura primaria o estado cero. Y lo que voy a hacer es que voy a calcular los 12 desplazamientos. El desplazamiento en la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3. Al giro también le llamo desplazamiento en la dirección 4, en la dirección 5 y en la dirección 6. Tengo que calcular 6 desplazamientos aquí y 6 desplazamientos acá, provocado por estas cargas que tengo acá arriba. Provocan esos desplazamientos que tengo aquí. ¿Cómo calculo esos desplazamientos que tengo ahí? Por el método de la carga virtual unitaria. El método de la carga virtual unitaria para lograr esos desplazamientos que se generaron debido a la eliminación de estas fuerzas que les llamo redundantes. El siguiente paso del método es que vuelvo otra vez a aplicar la fuerza P índice 1. Cuando yo aplico aquí la fuerza P índice 1, que sería en este caso aquí, cuando yo aplico la fuerza P índice 1 aquí, que fue la que eliminé acá, entonces esa fuerza P índice 1 va a generar 12 desplazamientos, N desplazamientos va a generar. Cuando yo aplico aquí esa fuerza P índice 1, voy a obtener un desplazamiento en la dirección 1 debido a la carga aplicada en la dirección 1. Pero también voy a encontrar un desplazamiento en la dirección 2 debido a la dirección 3, en la dirección 4, en la dirección 5, en la dirección 6, en la dirección 7, en la dirección 8. Voy a encontrar 12 desplazamientos en esas 12 direcciones debido a la carga aplicada en 1. Si ahora aplico la carga en 2, voy a generar otros 12 desplazamientos. Si aplico en la dirección 3, aquí está en esta dirección, voy a generar otros 12 desplazamientos. Si aplico un momento aquí, que fue el momento que yo quité, voy a generar 12 desplazamientos. ¿Qué es mi intención? ¿Qué quiero hacer al aplicar estas fuerzas? Lo que quiero hacer es volver otra vez a la configuración original que tenía yo. Cuando yo aplique la última fuerza, la fuerza N o la fuerza 12 en este ejemplo, automáticamente esta configuración adquirió la que tenía yo, la que rompí, la continuidad. Esto es físicamente e imaginariamente lo que estoy haciendo. Pero matemáticamente, ¿qué es lo que está pasando?
Lo que está pasando es esto. Cuando yo aplique una fuerza P índice 1, voy a generar un desplazamiento en la dirección 1, en la dirección 2, en la dirección 3, en la dirección N, debido a la carga aplicada en la dirección 1, en la dirección 1, en la dirección 1, en la dirección 1. Observen cuando ya aplique esta. Cuando aplique la siguiente fuerza P índice 2, entonces se van a generar los desplazamientos en las 12 direcciones, 1, 2, 3, N, debido a la carga aplicada en la dirección 2. Observen ustedes que esto que tengo acá, por ejemplo, si yo le llamo a este D y aquí este primer subíndice, que es en la dirección del desplazamiento, le llamo I. Y en donde está aplicada la carga, le llamo J. Entonces, el primer subíndice me indica dónde apliqué la carga. Y el segundo subíndice me dice, perdón, el primer subíndice me indica la dirección del desplazamiento. Y el segundo me indica la dirección de la carga. Ambos me indican direcciones, pero esto es esto es desplazamiento y esto es fuerza. Cuando yo aplico esa fuerza, se genera esto. Entonces es fácil de entender cómo al ir aplicando cada una de las fuerzas, en este caso particular 12, n es igual a 12, voy a generar desplazamientos en todos los puntos que tengo. Entonces aquí ustedes piensen que aquí hay direcciones. Aquí no tanto estoy pensando en que sea la dirección X, la dirección Y, la dirección Z en el plano ortogonal. De hecho, sí lo es, pero también le llamo dirección 4 alrededor de X. Entonces, si ustedes toman la idea de que la fuerza está aplicada en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z y se llama P índice 1, P índice 2, P índice 3 y un momento alrededor de X, P índice 4, un par de momentos alrededor del eje Y, P índice 5 y alrededor del eje Z, P índice 6 y otra vez en el siguiente, P índice 1, P índice 2, P índice 3, son direcciones lineales y las otras son direcciones angulares, ¿no? Queda comprendido el problema. Bien. Ya está entonces esta cuestión, ya está explicado aquí qué es lo que quiero y aquí ya tengo las fuerzas. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Vamos a suponer, para que quede claro y luego lo pensamos en todos simultáneamente, que tengo una viga. Esta viga es recta, ¿eh? Esta viga es recta, este es empotre y aquí tiene un apoyo. Tiene un apoyo. Aquí la estructura. Ya está, su apoyo. Aquí tiene una carga. Muy bien. Entonces, esta estructura se deforma así. Vamos a suponer, se deforma así. Entonces vengo, aquí hay una fuerza que hace, que impide que esto no se baje. Entonces aquí hay una fuerza. Así quedaría. Entonces, vamos a suponer, ¿dónde me quedó? Más. ¿Qué no? A ver. ¿Dónde está mi borrador? A ver, ¿por qué no está mi borrador? Aquí está, ¿verdad? Aquí está. Ahí en esa parte que dice. Sí que tengo una cosa naranja. Bueno, ahí dale clic. Sí, mijo, ahorita déjame. ¿Ve? Creo que sí. Voy a quitar esto. Bueno. Voy a suponer ahora, bueno, ya tengo esto. Entonces, según el método, lo que tengo que hacer es quitar esta fuerza.
la quito. Y entonces la configuración, esta que tenía yo, esta, ya no es. La nueva que voy a tener va a ser esta que ahorita vamos a escribir, ¿no? Es esta, anotar. ¿Por qué me da esto? No, no, esto lo quito. No lo quiero. Ok. Entonces aquí está anotar. Creo que es esto. Ajá. Entonces, ahora la configuración, ¿cuál sería? La configuración sería así. Esta sería la configuración. No. Entonces, esta nueva configuración, puedo calcular cuánto vale este desplazamiento. Lo calculo, que es lo que quiero. Y ya una vez que calculé este desplazamiento, ahora digo, voy a aplicar una fuerza, la que quité, ¿no? Otra vez la aplico, aquí, la que quité, y la voy a llevar otra vez a esta posición que tenía, la nueva. Entonces vean cómo aquí hay un desplazamiento, primero cuando la quité, y después hay el mismo desplazamiento para llevarla hasta acá. Esto es en una dirección, en un problema como este. Es lo mismo que estoy diciendo acá. Entonces, la primera dirección que yo tengo aquí, este desplazamiento debido al estado cero, es este que está acá. Y este desplazamiento, este, es debido a la carga que apliqué para acá. Pero eso es nada más con una fuerza. Y en el plano, ¿no? Cuando son estas. De tal manera que este desplazamiento menos este vale cero. Ese desplazamiento menos esto otro vale cero. ¿Ven lo que pasa entonces? De acuerdo con esto, entonces, ¿qué hago yo? Aquí están, puedo cambiar colores. Ajá. Pero yo no quiero eso, entonces le pongo más aquí, no. Ahora, me dijeron que deshacer, ¿no? Era lo otro, deshacer. A ver, está. No. Oh, conmigo. ¿Qué es lo que quiero hacer, muchachos? Lo que quiero hacer es que me llegue mi borrador y no me llega. Aquí está un borrador, esta de ser. Ajá. Es que como que hay dos cosas. Uh-huh. Es que este era Ese lo dibujó en con el el programa rojo. de PDF, profe, por eso no lo borra. Porque está en en PDF mi texto. Es que se lo dibujó con su programa del PDF. Váyase a la partecita de arriba. Bueno, por ahí ponga su... A una casita. No, no, ¿A la no. casita? No, no. Ajá. Por ahí debe ¿No? de desplazarse cuando quiera subir el archivo. Se debe de desplazar una barrita. Por donde está el link. El link. Sí, es donde dice C2 puntos diagonal user. A ver, John. C2 puntos. C2 puntos. C2 puntos. Ahí le pusieron un punto amarillo. Por ahí debe de... Sí. Hay un borrador que dice borrador, que es al que le di. Y entonces esto, pero esto no me va a borrar porque esto lo hice con otra cosa. A ver, vamos a ver, déjame ver rápidamente. A ver, me quedo este, ya está. Me voy acá y creo que lo borra todo así. Y ahora aparece control. A ver si lo bajo este. Ahí aparece Ahí le borrar. apareció, profe. Ahí Ahora ya dice apareció. borrar. Ajá. Borrar. Ajá. Sí, ahora sí ya apareció esto. Es que se oculta, fíjate, esto que tengo acá arriba, si lo muevo hacia arriba, bueno, ya no. Voy a tardarme explicándome a mí mismo
Entonces voy a verlo así, voy a borrar esto. Ahora sí. Bueno, también esto lo borro. Bueno, entonces ya quedé en que esto lo genero al ir aplicando las cargas. Ya está. Luego, ya cuando ya tengo los desplazamientos, los igualo a 0. Y ahora hago esta cuestión. Miren, si una carga cualquiera, que en este caso no desconozco, pero vamos a suponer que la conociera. Si conozco una carga de 10 toneladas que provoca un desplazamiento de 1 centímetro, una tonelada, ¿qué desplazamiento provocaría? Entonces es una regla de 3. En este caso yo digo, esta por esta es igual a esta por esta. O sea que los desplazamientos son iguales a la carga, esta es la carga que anda buscando, multiplicado por el desplazamiento provocado por una carga unitaria, porque esta es la carga unitaria. Si este provoca este desplazamiento y una carga unitaria provoca este otro desplazamiento que le llamo F, entonces, ¿cómo puedo expresar el desplazamiento en función de la flexibilidad y de la carga? Pues entonces, eso lo puedo hacer de la siguiente manera. Lo puedo hacer de esta forma. Entonces, aquí acabo de decir que esta D por este me da este y que este por este me da este de acá. Entonces, si yo sustituyo esta expresión que está acá, la sustituyo en esta que está acá, que son los desplazamientos, vean, aquí está. Voy a poner los desplazamientos en función de FP, en donde F son los desplazamientos provocados por una carga unitaria, y estos son la fuerza que ando buscando. Entonces, al sustituirlos en cada uno de estos valores, me va a quedar esta expresión que ustedes ven acá. Aquí esto no los modifiqué, simplemente modifiqué de 1,1, de 2,1, de 3,1, así déjenme ver si es esto, es de 1,1, de 1,2, de 1,3, de 1n, ¿no? Los fui metiendo acá y ya me queda así la expresión con esto que ven ustedes acá. Esto que están viendo ustedes aquí lo pongo en forma matricial. Y al ponerlo en forma matricial me queda esto. Aquí están los desplazamientos generados en la estructura primaria. Ahí donde quité los desplazamientos está el desplazamiento 1, 2, 3, 4, hasta el último, en este caso 12, del estado 0, 0, 0, 0. Y aquí me quedan los desplazamientos debido a la carga unitaria o momento unitario, como ustedes lo quieren ver, ¿no? Esto es el desplazamiento en la dirección 1 provocado por una fuerza aplicada en la dirección 1. El desplazamiento en la dirección 2 debido a una carga aplicada en la dirección 3. Y así sucesivamente. Y estas son las fuerzas que quité y que no conozco cuánto valía. Cuando yo empecé el problema, aquí, en yo no sé cuánto valían estas fuerzas. Es lo que quiero saber, cuánta valen estas fuerzas debido a estas cargas que tengo. Entonces, para saber cuántas estas fuerzas, hice un proceso. Las quité y luego las puse. Pero como no las conocía, puse unitarias. Y en porcentaje, como aquí lo estamos viendo, en porcentaje, aquí, ya me quedaría. Entonces, me da esta expresión. Esta expresión que tienen ustedes acá, a este vector, le llamaría el vector de I0 o simplemente de 0. A este vector, a esta matriz le llamaría yo FIJ, que es esta,
Y a este lo que ando buscando son las reacciones de la estructura. Estas son las reacciones de la estructura. Entonces, esas reacciones de la estructura que tengo acá, esas reacciones serían precisamente estas que tengo acá, estas P. Por lo tanto, ¿cómo puedo encontrar este vector? Pues simplemente este lo paso para acá, despejo, y esta la invierto y la pongo acá, y el resultado de la inversa por el desplazamiento me dan estas reacciones que tengo. Y ya terminé mi problema. No, mi problema era cuánto valían estas reacciones de esta estructura hiperestática. Y las reacciones de esta estructura hiperestática se determinan de esa manera como vimos. Entonces, vuelvo a repetir otra vez. ¿En qué consiste el método de las flexibilidades, llamado también de las fuerzas y de la continuidad? Ese método consiste en prácticamente como un juego. Quito las fuerzas, obtengo esta, y luego pongo las fuerzas una a una. Y al poner las fuerzas unitarias, porque no conozco las reales, genero la matriz de flexibilidad de esta estructura. Por lo tanto, me quedaría aquí esto que está, ¿no? Esta es la matriz de flexibilidades, esta que está acá, y este es el vector de cargas, este que tengo acá. Es el vector de cargas. Ahora bien, no siempre los desplazamientos valen cero, no siempre, aunque normalmente todo lo que vamos a ver vale cero, pero puede haber problemas en donde, por ejemplo, este marco que tengo aquí, que está empotrado en esta parte y en esta otra, se hundió. Y yo puedo ir a ver, oiga, fíjese que está toda fisurada la casa y no sé por qué. No ha habido ningún temblor, no le hemos cargado más, nada. Entonces va uno, investiga uno la cimentación y veo, mire, que hay un hundimiento diferencial. Aquí estaba el nivel y ahora ya se bajó su estructura. Entonces, si esto sucede, le estamos metiendo un desplazamiento a la estructura. Ya no vale cero, como estábamos indicando acá. Entonces puede tener un valor. Por eso dice, en caso donde la suma de desplazamiento no es nula, entonces tenemos este problema. En casos donde la suma de desplazamiento no es nula, se tiene un vector que puede tener un valor metido. Pero eso solamente es en casos ya construidos, aunque probablemente uno pueda suponerse, bueno, esto se pudiera hundir y de una vez lo aseguro por si pasa eso, ¿no? Esta es la famosa ecuación desplazamiento-fuerza. Desplazamiento-fuerza. Como ustedes pueden observar aquí, para poder determinar estos desplazamientos, tuve que eliminar las fuerzas redundantes y para calcular estos desplazamientos, tuve que aplicar el método de la carga virtual unitaria. En el ejemplo que estamos viendo aquí, en un ejemplo con literales, ¿no? Aquí tenemos que esto tiene 12 grados de hiperestaticidad. Por consiguiente, aquí tendríamos que calcular 12 desplazamientos. Y esos 12 desplazamientos son estos que están acá. Estos son los 12 desplazamientos, conocidos por el método de la carga virtual unitaria. Y después, en esta estructura, yo tengo que aplicar una fuerza unitaria en cada una de las direcciones donde eliminé las fuerzas redundantes. O donde quité las fuerzas redundantes. Entonces, aquí al aplicar uno me va a dar 12 desplazamientos, al aplicarlo en 2 me da otros 12, al aplicarlo en 3 me da otros 12, y así sucesivamente, todos esos desplazamientos los puedo determinar y ponerlos aquí. Estos son desplazamientos con la letra D y estos son desplazamientos con la letra F, pero provocados por fuerzas unitarias. Y estas son las fuerzas que ando buscando de la estructura.
Ujú. Bueno, de tal manera entonces que una vez que ya tengo mi sistema de ecuaciones y encontré las fuerzas, todas estas, prácticamente ya está solucionado el problema, ¿no? Si quiero encontrar los otros que están acá, pues lo que tengo que hacer es aplicar el método de la carga virtual unitaria. Si ustedes observan, estoy mencionando duro y duro con el método de la carga virtual unitaria. ¿Por qué? Porque para calcular estos desplazamientos, yo aplico el método de la carga virtual unitaria. Y para aplicar estos desplazamientos provocados por fuerzas unitarias, vuelvo a aplicar otra vez el método de la carga virtual unitaria. ¿Cuántas veces voy a aplicar el método de la carga virtual unitaria en este ejemplo de 12 por 12? Aquí serían 12 veces el método de la carga virtual unitaria, y para ir calculando cada uno de estos, que son 144 elementos, la tendría que aplicar 144 veces el método de la carga virtual unitaria. Esto quiere decir que no hay ningún alumno que lleve este curso de métodos energéticos que diga que no sabe usar el método de la carga virtual unitaria, porque aquí cuántas veces los tendría que utilizar. Si digo yo que son 144, porque es 12 por 12, da 144, más 12 son 156. 156 veces aplicar un método, como es el método de la carga virtual unitaria, pues todo el mundo lo sabe, ¿no? No es posible que digan, no, pues yo no lo aprendí, porque lo voy a estar aplicando muchas veces el método de la carga virtual unitaria. Por eso yo en el examen, pues ya no les pregunté el método de la carga virtual unitaria. Me fui con el método del principio estacionario de la higiene potencial y con el método del trabajo mínimo. ¿Qué es este? Este es el método del trabajo mínimo, pero ya sistematizado, como ya vía hacia las computadoras. Por eso se llaman métodos matriciales para resolver con computadora. A mí me toca dar la teoría. A los demás maestros les tocará dar el uso de los programas de computadora, que ustedes deben ya entender cómo están hechos esos programas de computadora. Bien, ¿qué características tiene esta matriz que tienen ustedes acá? Tiene dos características importantes, la matriz de flexibilidad. Esas dos particularidades de la estructura es que la matriz es simétrica y que la matriz es invariante estructural. ¿Qué quiere decir que sea simétrica? Quiere decir que estos elementos que están arriba de la diagonal principal, este triángulo, es igualito al que estaba en la parte de abajo de la diagonal principal. Es decir, F12 es igual a F21, F13 es igual a F31, F1N es igual a Fn1, ¿no? Es igual, vean cómo nomás están cambiados, N1, aquí es 1, IN, y aquí es NI. Ajá. Entonces, no es cierto lo que yo les dije hace un rato, no es cierto que lo que yo les dije hace un rato, que esta estructura que tienen ustedes acá, hay que calcularse 144 veces con lo que les acabo de decir. No, porque estos términos sí se calculan y todos los que están arriba, pero los que están abajo son simétricos. Por ejemplo, 1, 2 es igual a 2, 1. 1, 3 es igual a 3, 1. Entonces es menos, pero como quiera que sea, son muchos meses. Lo que no nos podemos quitar es que son, en este problemita de 12 por 12, son más de 70 veces los que uno tiene que aplicar el método de la carga virtual unitaria. Entonces, obviamente, no podemos decir que no lo aprendimos, el método de la carga virtual unitaria. Bien, esa es la característica de la matriz de flexibilidades. También podemos estudiar un poco intenso esto que está acá. Y podemos decir que la matriz puede ser porosa, que la matriz puede ser, como aquí está indicada, que use una matriz muy buena gente, de buen comportamiento, que sea una matriz llena o que esté porosa, que esté densa o dispersa. ¿Y eso de qué va a depender? Que esta matriz tenga tantas características.
Por ejemplo, el hecho de que sea porosa es que tiene muchos ceros. Es lo que quiere decir que sea porosa. El hecho de que se cargaran aquí todos los valores numéricos más fuertes, también sería una propiedad importante de la estructura, que le sucediera eso, ¿no? Eso también hay que verlo. Bien, entonces no sé si queda claro, si no lo volvemos a repetir el proceso. Aquí dice el procedimiento del método. Dice así, prácticamente resumiendo lo que les he dicho. Dice, el método de las flexibilidades se expresa sin tratar de generalizar los siguientes 6 pasos. Primero, se determina el grado de hiperestaticidad de la estructura. No sé cuántos grados de hiperestaticidad tiene. Posteriormente se eliminan las fuerzas redundantes o reacciones que hacen hiperestática la estructura. Estas fuerzas son conocidas simplemente como redundantes. Si yo tengo la estructura, digo, esta estructura tiene 6 grados de hiperestaticidad. Hay que eliminar 6 fuerzas, pero no tiene 6, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta que teníamos acá en la deducción, esta no tiene 12, aquí tiene 6 y aquí tiene 6. Aquí tiene 6, ¿cuáles eliminamos? Eso es lo que digo aquí en este primer paso, ¿no? Se determina el grado de hiperestaticidad de la estructura, posteriormente internas o reacciones, porque puede haber fuerzas internas, más adelante vamos a ver que puede haber fuerzas internas, ¿no? Que hacen hiperestática la estructura. Estas fuerzas redundantes o estas fuerzas sobrantes, ¿no?, son conocidas así como redundantes o sobrantes, o las que hacen hiperestática la estructura. Segundo paso, la estructura o estructuras que resulten, porque no nada más puede ser una estructura primaria, pueden ser 2, 3, 4, ¿no? Entonces, la estructura o estructuras que resulten de paso anterior, se calculan los desplazamientos en los puntos y direcciones donde se eliminaron las fuerzas redundantes. Entonces, aquí, ¿a qué vector me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a este vector, a este me estoy refiriendo. Luego dice, en la estructura o estructuras que resultan del paso anterior se calculan los desplazamientos en los puntos y direcciones donde se eliminaron las redundantes. Estas estructuras o estructuras se llaman primarias y estarán sujetos a las cargas iniciales. 3. Se restaura la continuidad. ¿Por qué se restaura la continuidad? Sí, porque esto es la configuración de la estructura. Le quité estas, rompí la continuidad, ya esta continuidad de líneas punteadas ya no es esta, entonces la rompí. Pero ahora en este paso hay que restaurarla. Esta configuración tiene que volver a ser igual a esta. Entonces, por eso dice, se restaura la continuidad de la estructura, aplicando las fuerzas redundantes que se eliminaron. Como estas fuerzas son incógnitas, se aplican fuerzas unitarias y se calculan los desplazamientos, o sea, que se está generando la matriz de flexibilidades. Conocidos los desplazamientos de la estructura y los coeficientes de flexibilidad, se sustituyen en las ecuaciones de desplazamiento-fuerza y se obtiene un sistema algebraico de ecuaciones. A esto le vamos a llamar ecuación desplazamiento-fuerza. A esta, todo esto es la ecuación desplazamiento-fuerza. ¿Qué es estas? Son estos 4 símbolos, me representan el método de las rigideces. Luego dice, en el paso 4, conocidos los desplazamientos en la estructura isostática y los coeficientes de flexibilidad, se sustituyen en la ecuación de desplazamiento-fuerza
y se obtiene un sistema algebraico de ecuaciones. La solución del sistema de ecuaciones, paso 5, genera los valores de las fuerzas redundantes. Y prácticamente yo diría que son 4 pasos. Aquí se podría resumir en 4, porque este último dice, los desplazamientos en cualquier punto de la estructura, cuando ya se conocen las redundantes, pueden obtenerse siguiendo o aplicando el método de la carga virtual unitaria. Entonces, se determina el grado de hiperestaticidad y se seleccionan las fuerzas redundantes. Se calculan los desplazamientos de la estructura primaria, que se obtuvo al eliminar las fuerzas redundantes. Se calcula la matriz de flexibilidades aplicando fuerzas unitarias ahí donde se eliminaron las fuerzas redundantes. Y finalmente soluciona el sistema de ecuaciones. Esos son los pasos que vamos a determinar. Por ejemplo, si queremos aquí tener, en este ejemplo, que es hiperestático, si queremos nosotros determinar, mejor, vamos a aplicar todos los pasos. Primero, grado de hiperestaticidad, 1. Segundo, al eliminar las fuerzas redundantes, calcula el desplazamiento ahí donde eliminé las fuerzas redundantes. Ya estuvo. Tercero, se calcula la matriz de flexibilidad de esta estructura y se soluciona por último el sistema de ecuaciones. Pero hay una cosa aquí importante que podemos ahorita discutir en este ejemplo 3.1. En este ejemplo podemos decir, tenemos aquí la estructura primaria. Perdón, tenemos aquí la estructura hiperestática. Esta estructura hiperestática, ¿cuántos grados de hiperestaticidad tiene? Vamos, grado de hiperestaticidad es igual al número de reacciones, 1, 2, 3 y 4. Tiene 4 grados, tiene 4 reacciones. Menos 3 ecuaciones de equilibrio. Tiene un grado de hiperestaticidad, ya estuvo. Tiene un grado. Hay que seleccionar una fuerza redundante. ¿Cuál es? Pues son 4. Puedo quitar esta o esta. Nomás hay que quitar una. O sea, vamos a una fiesta, admiten nada más a 3 y va alguien de postre ahí. Entonces hay que eliminarlo. Pero me dice, bueno, pero yo también cuento, ¿no? Entonces vamos a ver qué a otro eliminamos. Entonces, bueno, esta es una cuestión así medio divertida, como para estar viendo a quién eliminamos, a quién ponemos, ¿no? Vean ustedes cómo hasta el propio método, quito fuerzas, las vuelvo a poner, estoy jugando ahí prácticamente con la estructura, pero al final de cuentas vemos que el problema es muy sencillo. Pongo el grado de hiperestaticidad, pongo la ecuación desplazamiento-fuerza y sustituyo valores y encuentro las reacciones. Así podríamos resumir el problema. Pero volvamos otra vez a cómo puedo determinar, ¿no? Cómo puedo determinar o cómo puedo eliminar fuerzas. Bueno, vamos a suponer que quiero eliminar esta. Al eliminar estas fuerzas, entonces me quedaría esta. Y esta es isostática, 1, 2, 3 reacciones. Menos 3 ecuaciones de equilibrio, 0. Es isostática. Entonces, esta es la primaria, ¿no? Esta sería nuestra estructura primaria. Ahora bien, si lo que quiero encontrar es esta que está acá, como no la sé, aplico una fuerza unitaria. Y al aplicar una fuerza unitaria en esa dirección, obtengo F11. Y entonces, sí, ya podría yo tener mi sistema, mi ecuación no es una sola, y despejarla y encontrar cuánto vale esta reacción. Pero no ese es el problema. El problema que tenemos aquí es cómo podemos eliminar. Vamos a suponer que este problema original nos dice Monroy Ortega. Yo no quiero eliminar la que usted dice. Yo quiero eliminar P3. Entonces si eliminas P3 te queda así la estructura. ¿Así? Aquí ya no está P3. Y entonces tengo 1, 2, 3. 3 menos 3 igual a 0. Es isostática la estructura. Esta es otra estructura primaria. O sea, que puede ser esta. Puede ser que Eric Mendoza diga,
yo quiero eliminar esta y esta es mi estructura primaria y resuelvo mi problema. Y luego me dice Monterde, no, yo lo que quiero resolver, lo que quiero eliminar es esta. Y entonces a Monterde le da esta estructura que está acá. Esta sería. Y nos dice Monroy, no, yo no quiero eliminar ni la 4 que dijo el profe, ni esta otra que está acá. Yo la que quiero eliminar es la P índice 2. Si quieres eliminar la P índice 2, entonces la conviertes en esta estructura, la primaria. Y otra vez, como aquí está 1, 2 y 3, menos 3 igual a 0. Es isostática. Esto se llama apoyo guiado. Entonces la estructura, aquí en esta estructurita podemos ver un empotre, un apoyo móvil, otro empotre, un apoyo fijo, un apoyo móvil, un apoyo guiado, un apoyo móvil. Todo eso nos podemos encontrar en este problemita y cualquiera de todos, Eric, Monterde y Monroy, si seleccionan fuerzas redundantes diferentes y resuelven el problema, llegan a los mismos valores. No tiene por qué cambiar. Da pie a que puedan ser muchas las estructuras primarias que ustedes pueden elegir. Habrá unas que a lo mejor no las pueden resolver. Por ejemplo, esta estructurita a lo mejor ustedes la ven media rara, ¿no? Como esta estructurita nunca la había visto, ¿no? Por un lado. Por otro, observen ustedes cómo al estar eliminando fuerzas redundantes, va. Por ejemplo, este apoyo se llamaba apoyo móvil. Cuando ustedes quitan la fuerza, se convierte en apoyo fijo. Este apoyo es empotre, el que tienen acá. Al quitar el momento, el empotre se convierte en apoyo fijo. Este que tenemos aquí es empotre. Y ahora quiero quitar P índice 2. Este empotre lo convierto en este que está acá. Este. Entonces es muy importante este tema, este ejemplo que estamos viendo, porque luego ustedes cuando me dibujan las estructuras primarias, no me lo hacen bien, ¿no? Recuerden que es una idealización, ¿no? Es decir, mi estructura original es esta. Esta es mi estructura original. Sin embargo, la estructura primaria, que ahora es esta, normalmente son más sencillas para poder resolverse, ¿no? Pero es importante que ustedes, porque luego me la vuelven a poner y siguen poniendo este apoyo. No, si ustedes quitan esta, entonces este apoyo ya no existe, se convierte en un apoyo libre. Si ustedes quitan esta, este ya no es empotre, se convierte en un apoyo fijo. Si quitan esta, que está acá, este apoyo es un apoyo empotre móvil. Entonces, tengan en cuenta ustedes la importancia que tienen los apoyos. Y nada más hasta ahorita estamos manejando 5 tipos de apoyo. Empotre, libre, fijo, móvil, empotre que se mueve y apoyo que se mueve. Este se llama guiado, ¿verdad? Apoyo guiado. Entonces, ¿en qué consiste el método de las flexibilidades? El método de las flexibilidades sirve para calcular las reacciones o las fuerzas en una estructura. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Determinar el grado de hiperestaticidad para saber cuántas ecuaciones me va a dar. Segundo, calculo el vector de desplazamientos en la estructura primaria por el método de la carga virtual unitaria. Tercero, calculo la matriz de flexibilidades aplicando fuerzas unitarias ahí donde quité las fuerzas redundantes, ¿no? Cálculo de la matriz de flexibilidades, ¿no?
Y finalmente, resuelvo el sistema de ecuaciones y encuentro las reacciones que ando buscando. Entonces se vuelve muy sencillo. Calcula el grado de hiperestaticidad. Calculan los desplazamientos en la estructura primaria. Calculan la matriz de flexibilidad y resuelven el sistema de ecuaciones. Determinan el grado de hiperestaticidad. Calculan los desplazamientos de la estructura primaria, ahí donde quitaron las fuerzas redundantes. Calculan la matriz de flexibilidades aplicando fuerzas unitarias, ahí donde quitaron las redundantes. Y por último, resuelven el sistema de ecuaciones para encontrar estas reacciones. Este método, no así como es un principio del método de las flexibilidades, es el método en que se han basado los programas de computadora. Este método en particular no es tan usado. Yo alguna vez lo usamos cuando empecé a trabajar en el Instituto Mexicano del Petróleo, porque no había programas de computadora. Entonces teníamos que hacer nuestro programa de computadora para plantas industriales. Entonces tuvimos que hacer un programita, pero nos encontramos con la dificultad de cómo calcular con computadora las integrales, ¿no? Porque aquí me pide integrales. Se hizo el programita mitad a mano, mitad con computadora, pero ya podíamos resolver estructuras en el espacio así muy complicadas, ¿no? De esas que tienen las plantas industriales. Y después se empezó a utilizar el siguiente método, el método de las rigideces, que en su momento vamos a ver que ahí no se necesita ni derivar, ni integrar, ni nada de eso. Es muy sencillo el método, ¿no? Que no es más que el principio estacionario de la energía potencial. Bien, si ya... ahora bien, vamos a aplicar el método en estructuras articuladas en el plano. Vamos a aplicar el método en vigas, en marcos en el espacio, a estructuras sujetas a temperatura, estructuras sujetas a hundimiento. Vamos a cambiar el tipo de apoyos típico que hemos visto por otras que se llaman de resortes lineales e helicoidales, ¿no? Son todos los temas que está involucrado este método, no es todo lo que eso, no es completo, le falta más todavía, mayor alcance del método, eso se ven en cursos superiores, pero esto es lo básico que necesitan ustedes. Entonces vamos a aplicarlo primeramente en el método en armaduras, vamos a aplicarlo el método en armaduras. Este ejemplo me va a llevar unos 10, 15 minutos, pero si gustan lo vuelvo a repetir otra vez, ¿no? Que si es necesario, lo vuelvo a repetir otra vez en las clases que sigue. Y de aquí vamos a ver a mí me gustaría que esto lo tuvieran ustedes muy claro, esto de esta teoría, esta pequeña teoría que tiene, que la repasen y la vean, que la vean con claridad, que no tengan dudas, ¿no? Y no creen ustedes que es fácil, así que yo diga, no, pues ya se les quedó, pues no. Por ejemplo, yo les puedo preguntar, ¿qué es F32? ¿No? Les digo, a ver, dime Monterde, ¿qué es F32 ¿Qué significa para ti? Ya en sí se va a descontrolar porque va a decir F, porque aquí yo le digo, dime qué es esto, me dice desplazamiento porque tiene la letra D. Y 3 en la dirección del desplazamiento. Y el 0 porque es el estado 0, o sea, es una estructura isostática, ¿no? Ahora dime qué cosa es F32. Híjole, flexión. No, como que flexión. Sí es cierto, son desplazamientos. Sí, son desplazamientos. Este es un desplazamiento
en la dirección 3 provocada por una fuerza aplicada en la dirección 2. Entonces, el primer subíndice me indica la dirección del desplazamiento y el segundo subíndice me indica la dirección donde apliqué la fuerza. Entonces, la primera es la dirección de desplazamiento, y la otra es la dirección de la fuerza. Dirección del desplazamiento, dirección de la fuerza. Ambas son direcciones, pero una son desplazamiento y la otra es fuerza. Entonces, cuando yo aplico una fuerza en la dirección 2, obtengo un desplazamiento en la dirección 3. El primero es desplazamiento, el segundo es fuerza. El primero es desplazamiento, el segundo fuerza. Y esta matriz, ¿qué es la matriz de flexibilidades entonces? Es una matriz de desplazamientos provocados por fuerzas unitarias. ¿Fuerzas y momentos, no? Sí, pero son fuerzas generalizadas. Entonces hay que decirlo con claridad. Son desplazamientos generalizados provocados por fuerzas generalizadas unitarias. Ajá. Así es, me tiene que caber en la cabecita de que desplazamiento, ¿qué es desplazamiento? Lineal y ¿no? Ese es el desplazamiento generalizado. Y fuerzas generalizadas es fuerzas propiamente dichas y pares de fuerzas que se llaman momentos. Fuerzas y momentos, ¿no? Entonces, este subíndice primero me indica la dirección del desplazamiento y este me indica la dirección de la fuerza. Estas son las reacciones simplemente, ¿no? Y estos son los desplazamientos en cada una de las direcciones del estado primario. Entonces, ¿cómo puedo yo aplicar esto? Parece que aparentemente ya se me complicó esto. Pues lo mismo. No. Y te puedo poner aquí un arco parabólico y te puedo poner muchas cosas y ya vas a hacer la misma rutina. Primero, determinar el grado de hiperestaticidad. Segundo, de calcular los desplazamientos ahí donde eliminé las fuerzas redundantes. Tercero, calcular los desplazamientos aplicando fuerzas unitarias donde eliminé las fuerzas redundantes. Cuarto, resolver el sistema de ecuaciones y resuelvo el problema ya. Eso lo puedo aplicar aquí en esta estructura, la voy a aplicar aquí en esta otra estructura, aquí está, en esta estructura, aquí en esta otra estructura que tengo por acá también lo voy a aplicar, va a ser lo mismo, aquí en esta estructura que se llama viga, lo voy a aplicar en esta estructura que aquí ya viga con resortes, también lo voy a aplicar aquí en esta estructura que se llama marco, en esta estructura que se llama marco, también lo voy a aplicar ahí, lo voy a aplicar en esta otra estructura, son puros marcos aquí, la misma historia, la misma vamos a aplicarlo, la vamos a aplicar en esta otra estructura que está acá, ahí estoy cambiando nomás fronteras, ¿no? Aquí lo vamos a aplicar en esta estructura de dos aguas, lo vamos a aplicar aquí en esta estructura en el espacio, un marco en el espacio, aquí también lo podemos aplicar en este tipo de estructuras, una tubería sujeta a temperatura, y terminamos. Ya después ya vendría el siguiente método para el mes de fines de abril, principios de mayo. No, mejor dicho, fines de abril y mayo, ¿no? En todo eso lo vamos a aplicar y siempre es la misma historia, ¿no?
determinar el grado de hiperestaticidad, calcular el desplazamiento del estado cero, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta estructura, si aquí le pongo un empotre, no le pongo un empotre, y entonces ya tenía doblemente empotrada, entonces tengo que calcular las 6 reacciones de esta estructura. Entonces, todo eso lo podemos hacer, jóvenes, jóvenes. Entonces ya me voy hasta, ya me pasé, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy en energéticos. Entonces vamos a ver esta armadura que está acá. A ver hasta dónde llegamos. Y aparte de esos ejemplos, pues tenemos los del otro libro, que hay otra bola de ejemplos ahí también que nos puede servir. Entonces vamos a aplicarlo acá en una armadura primeramente. Bueno, vamos a analizar esta armadura por el método de las flexibilidades. Lo primero que tengo que encontrar es el grado de hiperestaticidad de la estructura. La observo. Esta es una armadura que está articulada. Está articulada en cada uno de estos puntos que tengo acá, ¿no? Cada uno de estos puntos. Tiene 6 articulaciones. Si ustedes ven la estructura a estas alturas, después de ya haber hecho varios ejemplos de grado de hiperestaticidad y grados de libertad, simplemente al verlo, ustedes me pueden decir, el grado de hiperestaticidad es igual a 2 pro. Tiene 2 grados de hiperestaticidad. Esa estructura es hiperestática. Digo, excelente, sí es cierto. ¿Y cómo hiciste para saber eso sin siquiera echar un número? Pues es muy fácil, profe, porque yo vi que aquí había 2 reacciones y aquí había otra reacción. Son 3 menos 3 ecuaciones de equilibrio, 0. Es isostática externamente. Y veo acá este tablero y este tablero. Aquí hay una barra superabundante. Ya tiene un grado de hiperestaticidad. Y aquí hay otra barra superabundante. Ya tiene el otro grado de hiperestaticidad. Entonces el grado de hiperestaticidad interna es igual a 2. Más el externo que vale 0 es igual a 0 más 2 igual a 2. Luego mi estructura es isostática. Es hiperestática, perdón. Es hiperestática internamente. Si es hiperestática internamente, a ver, demuéstramelo con números. Pues aquí está, profe. Grado de hiperestaticidad es igual al grado de hiperestaticidad interna más el grado de hiperestaticidad externa igual a 0. Igual a 2, dice. ¿Pero por qué 2? Bueno, grado de hiperestaticidad interna. Según la fórmula empírica dice que es menos 2n más b más 3. 2n, ¿qué es n? Número de nodos. ¿Cuántos nodos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tiene, aquí están, 6. 2n, 6 más. ¿Cuántas barras? 11. A ver, vamos a ver si son 11. 1, 2, 3, 4. Sí, 4. A 5 es esta. Luego 6, ¿dónde está 6? 6, esta es esta. 7, 8, luego 9, ¿dónde está 9? 8, 9, no veo el 9. ¿Dónde estás 9? ¿Dónde estás? Aquí está, 9 y 10 y 11. En 11 barras. Entonces tiene 11, sería menos 2, número de nodos 6, más 11 barras más 3. 6, 12, menos 12 más 14, 2. Ok. Y el grado de hiperestaticidad externo, 0. 0 y 2 son 2. Ya está. Entonces le hice más al cuento, pero es otra forma, como los enseñé primero, de cómo se determina el grado de hiperestaticidad de la estructura. Y finalmente, entonces, voy a quitar
las fuerzas que hacen redundante a la estructura. Estas dos. Quito estas dos y la estructura que me queda es esta. Ah, está. Entonces yo quité esas dos. Entonces, primer paso, ¿cuántas fuerzas redundantes? Dos. Quito las fuerzas redundantes y obtengo la estructura primaria. Segundo paso, calculo los desplazamientos ahí donde quité las fuerzas redundantes. Entonces, para esto, ¿cómo calculo esas fuerzas redundantes? Con el método de la carga virtual unitaria, el método de la carga virtual unitaria para armaduras, en donde me dice que hay que analizar esa estructura por el método de los nodos, ¿no? Debido a estas cargas. Y luego determinar o poner quitarle todas estas y ponerle una carga unitaria aquí. Y con esa carga unitaria, calcular los elementos mecánicos de toda la estructura, que sería esa. Esta sería esta de aquí. Y para calcular este desplazamiento de acá, de esta estructura, lo que tengo que hacer es poner una carga unitaria aquí. Y entonces, otra vez vuelvo a calcular los elementos mecánicos que ya los tengo, que son estos, ¿no? Y ahora sí calculo estos elementos mecánicos debido a una carga unitaria aquí. Ya tengo esos desplazamientos que los puedo llevar en una tabla. Y entonces aquí pongo todas las barras. Aquí pongo las 11 barras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí pongo todas las longitudes. Aquí pongo todas las áreas. Aquí toda la longitud entre las áreas. Y aquí está. Aquí determiné debido a la carga real. Y luego pongo carga unitaria y los determino acá. La otra carga unitaria y los determino acá. Y ya con eso determino el desplazamiento de 1, 0 y 2, 2, 0. ¿No? Que sería el producto de este, por este, ¿no? Y ya me da lo que le voy a llamar de 1, 0 y de 2, 0. ¿Y cómo calculo la matriz de flexibilidades? Para calcular la matriz de flexibilidades vuelvo a hacer lo mismo. Ahora vuelvo a aplicar una fuerza unitaria aquí. Y entonces cuando yo aplico una fuerza unitaria aquí, quiero saber el desplazamiento en esta dirección, pero a su vez también el desplazamiento en la otra dirección, en esta. Por eso dice aquí, este es el desplazamiento debido a la carga. Este es el desplazamiento de la dirección 1 debido a la carga aplicada en la dirección 1. Y este es el desplazamiento en la dirección 2 debido a la carga aplicada en la dirección 1. Este sería el desplazamiento en la dirección 1 debido a la carga aplicada en la dirección 2. Y el desplazamiento en la dirección 2 debido a la carga aplicada en la dirección 2. ¿Y cómo determino estos desplazamientos? Con el método de la carga unitaria, virtual unitaria. Este sería F11, estos están malas Fs. F11, luego sería F12, que es igual a F21 y F22. ¿La calcula? Y eso no es más que, como ustedes pueden observar, es N1 por N1, son minúsculas. Y estas también son minúsculas. Y estas también son minúsculas, ¿no? Entonces, si hago por el método los nodos y vacío, ahí están todos los métodos, los nodos, y vacío los resultados en mi tabla, debido a la fuerza en la dirección 1 y en la fuerza en la dirección 2, pues entonces ya nada más voy haciendo los productos, ¿no? Para obtener D1, 0, D2, 0, F1, 1, F1, 2, F2, 2. Y inclusive puedo encontrar las fuerzas en la barra, las que se tienen, pero está bien organizado, está bien hecho la cosa de tal manera que nosotros vayamos generando esto y lo podemos hasta programar, ¿no? Podemos ir programando. Aquí, por ejemplo, son sumatorias, entonces es fácil de programarlo en Excel, ¿no? Yo digo que en Excel lo pueden hacer ustedes.
sobre todo que a algunos de ustedes seguramente les gustan los métodos, perdón, les gustan la programación, pueden manejar bien la cuestión del Excel o pueden usar algún lenguaje de programación. Creo que ahora ya no se da lenguaje de programación. Antes dábamos Fortran. Yo alguna vez di Fortran, que era lo que le llamábamos computación 1. Damos computación 1, computación 2, y de computación 1 dábamos el lenguaje ese de Fortran. Ahora me han hablado otros lenguajes, pero creo que no enseñan propiamente a programar, sino a manejar programas, ¿no? Que eso pues es más práctico, manejar programas. Bien, esto vamos a terminar en la próxima clase para irnos con más detalle, porque aquí nomás les digo el panorama de cómo tenemos esto. Este fin de semana les mando el siguiente problemario, que son 10 problemas a resolver, y empezamos con armaduras a resolverla. Entonces, vamos a ver, esto me lo llevo para arriba. Y esto le ponemos. Ya. Bueno, ¿qué dices, Diego? ¿Más o menos está interesante o no? Rodolfo, ¿cómo ves el método? Pues hasta ahorita se ve sencillo. ¿Verdad Entonces, que se ve sencillo? pues Aquí es sí, donde sacan puros 10 todos y se compensan con el anterior, ¿no? El anterior yo lo veo también un poquito como que es medio difícil, ¿no? Pero sobre todo creo que la dificultad está en la cuestión numérica, ¿no? En la cuestión de resolver los sistemas de ecuaciones. Aunque me van a decir ustedes, es que el tiempo no alcanza. Pudiera ser, ¿no? Que el tiempo no alcance y uno quisiera más tiempo para poder hacerlo. Sin embargo, pues a veces no resulta así, porque a veces yo no me explico al estar revisando un examen, todavía ni termino, al estar revisando un examen, cómo alguno de ustedes, alguna de sus compañeros o compañeras, nada más hace del problema uno un pedacito y del problema dos otro pedacito. O uno nomás hicieron uno, otro nomás, el otro ya no lo hicieron, ¿no? O sea, como que digo, pues, ¿qué pasó? Bueno, ya no me lo pregunto porque eso es común, pero hay veces que tenemos grupos en donde son muy chambeadores las personas. El semestre pasado, a través de este medio, hubo un compañero que se apellida Flores, ¿no? Donde me hizo todo el problemario, alrededor de unas 60 hojas escritas a mano y además con bonita letra, ¿no? Resolviendo todos los problemas, ¿no? Los 10 problemas que vienen en este caso, ¿no? Pero bien hechecitos. Otros que utilizaron Excel o utilizaron programas para resolver sistemas de ecuaciones, y entonces lo iba haciendo. Y hubo uno por ahí que programó por medio del método de las fuerzas, las rigideces sobre todo, hizo un programita para armaduras, ¿no? Entonces yo digo que aquí ya depende de lo que les guste a ustedes, ¿no? Si les gusta hacer esto o lo otro. Tengo la experiencia de un compañero, amigo mío, que fue mi alumno también y luego ya ahora es mi amigo, que dice, pues a mí no me gustan las estructuras, ¿no? Digo, entonces, ¿te gusta la ingeniería práctica? Sí, me gusta la obra y todo eso. Entonces ya, ahorita en esta época no es tan fácil conseguir chamba y ya le conseguí una, ¿no? Le dije, mira, hay esta chamba con una compañera también egresada que se dedica a obra, ¿no? Y ella empezó a trabajar con un arquitecto y hace remodelaciones y todo eso. Y fue. Y ya me dice, oye, está muy dura la chamba. ¿Por qué? Pues es que me trae como achichincle. Le digo, pero ¿cómo achichincle? Sí. Me dice, mira, esta pintura no hay, vete por la pintura. Luego, mira, tienes que ir acá. ¿Sabes manejar? Sí. Ah, bueno, pues llévate la camioneta, haz esto, lo otro. Dice, y eso no me gusta. Y digo, entonces, ¿qué quieres hacer? Le digo, pues te digo que hay trabajo de cálculo, porque eso para mí me piden varios. Mándame personas
que sepan manejar programas, que calculen, que sepan diseñar vigas y todo. Digo, tampoco te gusta. Dice, no, pues no tampoco, porque pues realmente la línea que tomé no fue esa. La línea que tomé fue sistemas, ¿no? La de sistema. Digo, pues ahí que les enseña a ser directores de obra o qué. Pues no sé, pero pues a mí el sol me quema y me estoy poniendo negro. Aguanto una semana. Y yo digo, bueno, pues entonces, ¿qué quieres? Yo creo que ya quería salir, que le pusieran su despacho y empezaba a coordinar, pero pues en el sistema a veces les dicen eso, ¿no? Pero eso es con el tiempo. Primero tienen que arrastrar el lápiz, ¿no? Pues yo digo, si llego a una obra y me dicen, pues ahora lo que tienes que hacer es ir a comprar material y todo, eso es parte de la ingeniería también, ¿no? Entonces sí tiene uno que ver. Si a ustedes les gusta, no les gusta estar en obra y todo eso, pues el cálculo es bueno. Métanle mucho al cálculo, ¿no? Y además, pues es más común que luego, a mí me piden mucho de gente de cálculo. Oye, Geo Magdaleno, mándeme a algunos muchachos, pero que sepan calcular, que sepan manejar stat, que sepan manejar tabs, ¿no? Que sepan manejar programas de computadora. Y pues entonces sí hay trabajo de ese tipo. Bueno, muchachos, los dejo. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Hasta profe. luego. Hasta luego. ¿Catálogo Ceromex?